Buenos días. Vamos a comenzar esta segunda sesión. Comenzaremos con un vídeo, un resumen de Fratelli Tutti, que seguramente nos pone más a las puertas de la temática que vamos a tratar hoy. No quiere decir que ayer estuviéramos centrados en lo individual, pero sí hoy vamos a centrarnos más en las implicaciones sociales del cuidado. En primer lugar, vamos a ver el vídeo que nos sirva también de presencia en oración ante lo que significa el cuidado, especialmente de los más vulnerables.
este era el planteamiento del curso Inspirarnos en Fratelli Tutti y darle una dimensión pública, social, con todas las exigencias que eso supone desde la política, desde la economía, desde el valor del trabajo. Todo ello está presente en la preocupación por tener una sociedad de cuidados. Tal forma que el día lo abordaremos en esta dirección. En primer lugar, estará con nosotros Carlos García Ondoin, ya en la mesa, con el cuidado de la sociedad, el bien común. Después estará Emma Martínez Ocaña, dando o aportando especialmente el lado de la espiritualidad política. Sabemos que no podemos separar lo que es la espiritualidad de nuestra identidad y por esto también analizaremos en profundidad, sobre todo a la luz de este documento que hemos tenido en cuenta. Después, igual que sucedió ayer, tendremos una mesa donde podamos acompañar diversas experiencias, tanto con las personas mayores, en el mundo laboral, en lo que es la fragmentación cultural, personas que den testimonio de cómo evalúan esta pretensión de cuidados en una sociedad donde hemos marcado tres aspectos, podría haber muchos más, pero sobre todo ellos. Y finalizaremos el día con una conferencia de Victoria Camps que de algún modo nos introduce en un planteamiento global del cuidado. Estamos en un tiempo, en una forma de estar en el mundo, donde los cuidados tienen que ser unas señas de identidad para situarse en ese mundo. Pues bien, estas es un poco las características del día y ahora comenzaremos con la intervención de Carlos García Ondoin. Él es de Bilbao, reside en Sestao, es casado con 2 hijos, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, licenciado en Teología, en Psicología por la Universidad de Deusto. En la actualidad es director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao desde 2015. Ejerce la docencia como profesor de Sociología en la Escuela de Magisterio y desde el voluntariado es presidente del Consejo de Dirección de la revista Iglesia Viva y vicepresidente de la Liga Internacional de Socialistas Religiosos, miembro de la Ejecutiva de Vizcaya, del PSE, miembro del Consejo Rector de la Fundación Mendiarrieta, fundador de la cooperativa Mondragón y es miembro de Acción Católica General. Él escribe bastante, sobre todo en temas relacionados con el laicado, con la cuestión política, y está en algunas de las estructuras que tiene la Iglesia, como el Consejo General de Apostolado Seglar, de la Conferencia Episcopal para las cuestiones de los laicos. Ha sido cofundador y coordinador de Cristianos Socialistas, editó con Ramón Jáuregui el libro Tender Puentes, director adjunto del gabinete del ministro de la Presidencia y asesor de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Teresa Fernández de la Vega. Vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y secretario de la Comisión de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos. Bien, no había, o lo habrá, pero ciertamente Carlos tiene la sensibilidad, tiene los conocimientos para poder abordar esta ponencia que es un poco creativa, ¿verdad, Carlos? Que no es tan reglada como decir, de aquí extraigo, hay que organizar un poco el pensamiento
y también la experiencia que nos dio la jornada de ayer, que algunos remitían esas pelotas al frontón, que vendrá otro que trabajará más la cuestión política, pero en todo caso yo creo que tenemos la oportunidad de hacer una reflexión que es necesaria, porque queremos abrir la preocupación por el cuidado del ámbito de la salud para hablar de salud en una sociedad, en unas estructuras en las que vivimos. Y esto es lo que pretende la doctrina social de la Iglesia, que sea algo planteado para las estructuras sociales. Pues bien, Carlos, tienes la palabra. Ahí está. Así, vale, muy bien. Pues buenos días, Egunon, hoy día de San Pedro, fiestas patronales de Sestao, de mi pueblo. Y bueno, gracias Fernando por haber confiado en mí para esta conferencia. La verdad es que no es un tema que yo tenía trabajado. Es verdad que, como bien dices, pues reúnes un conjunto de experiencias, de pensamiento en el que, bueno, pues combinas cristianismo y política, y entonces, bueno, pues sí creo que efectivamente, pues, bueno, ayudan a poder plantear esta ponencia. Espero que lo que diga pues, os sea de utilidad y efectivamente suponga un avance respecto a lo que ha sido el trabajo de ayer y un enfoque a lo que es el trabajo de hoy. Bueno, ayer ha habido pues perspectivas éticas, sociológica, antropológica, en lo que es el tema que nos ocupa de la sociedad de los cuidados. También hubo perspectivas más prácticas, educativas, pastorales, ayer a la tarde. Y hoy pues también hay una perspectiva espiritual, hay una perspectiva filosófica. Bueno, pues corresponde a mi intervención pues esta reflexión más singularmente político-económica. Primer punto, de la invisibilidad del cuidado. Hace una década, Catherine Marsal, escritora y periodista, jefa de opinión del principal periódico de Suecia, publicaba ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Este, padre de la ciencia económica, como conocemos, escribió en 1776 en La riqueza de las naciones: no de la benevolencia del carnicero, del cervecero, sino de sus miras al interés propio, es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. La fuerza que impulsa, que da coherencia a la economía, a la mano invisible, recordáis que decía Adam Smith, es el interés propio. El libre mercado es la mejor forma de crear una economía eficaz. Evidentemente, entre los factores que hacían posible que pudiera cenar cada noche, contabilizaba los que intervienen en la producción del filete, la cerveza o el pan. Era, por tanto, el interés propio el que le servía la cena. Sin embargo, hay un detalle en que no reparó. Adam Smith, que no se casó, le acompañó siempre su madre, la cual dedicó toda su vida a cuidar a su hijo. Era quien, por supuesto, le hacía la cena. También pasó por alto que para que el panadero, el carnicero o el cervecero pudieran trabajar en la división sexual que había del trabajo, era condición sine qua non que sus esposas, madres o hermanas se dedicaran todo el día al cuidado de los niños, la limpieza del hogar, preparar la comida, lavar la ropa, servir de paño de lágrimas y discutir con los vecinos. En realidad, concluye Marsal, la economía no solo se cimienta invisible, sino sobre un corazón invisible. El trabajo de cuidado no remunerado, que se realiza en el interior de los hogares, cumple una función esencial en las economías capitalistas, que es la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin el cuidado del hogar no habría fuerza de trabajo para la economía. Un corazón invisible que en la división sexual que operaba el sistema correspondía a las mujeres, la actividad productiva a los varones,
la reproductiva, las mujeres. Así que hablar de cuidados sin lectura de género, pues yo creo francamente que es hablar un poco de pájaros y flores. Como dice el experto en políticas sociales, Fernando Fantova, la visibilidad del tema de los cuidados ha provenido del mundo feminista, de su perspectiva crítica y propositiva. La autora, desde la convicción de la centralidad de la relación del feminismo con la economía, no solo con la cultura, subraya el cambio copernicano que se produjo en la segunda mitad del siglo XX. Las mujeres cambian de trabajo, del hogar al mercado laboral, recibiendo un salario por ello. Este hecho ha transformado claramente la vida familiar, con reducción de la natalidad, familias nucleares, relaciones conyugales más libres, pero además es un cambio económico enorme. La mitad de la población ha trasladado el grueso de su actividad de la esfera doméstica al mercado. Vamos con el segundo punto, de la invisibilidad del cuidado a la mercantilización de los cuidados. Así que, desde Adam Smith a hoy, las cosas, no en todo el planeta, pues han cambiado. ¿Qué ha ocurrido con los cuidados a medida que las mujeres se han incorporado al mercado laboral? Primero, los cuidados se han mercantilizado. Los cuidados, parte de ellos, pues se han convertido en objeto de beneficio y de lucro, pues para el sector privado. De hecho, pues muchos fondos de inversión, empresas, pues están en el ámbito pues, de lo que es las residencias, en lo que es la atención a la tercera edad, porque al final sale más rentable pues, una actividad como es la residencial a lo que es una inversión en bolsa. Pues si está en un 7%, lo que es el beneficio que se obtiene por una actividad en residencial, y si está en un 3% lo que se obtiene por bolsa, pues bueno, pues tienes más beneficio de esta manera. Segundo, cuidados que ejercía la familia, o que ejercían las mujeres en las familias, se han estatalizado. Entonces, ha crecido, de hecho, el papel del sistema público, del estado de bienestar, por el desarrollo del sistema sociosanitario para la vejez y la dependencia, las alternativas para las personas con discapacidad, la extensión de la educación por abajo, la extensión de la educación por arriba. Consiguientemente, pues también el incremento de recursos para su financiación. La realidad es que de lo que fue la manera de concebir en el siglo XIX y en el primera mitad del siglo XX lo que era el estado de bienestar, que bueno, pues a fin de cuentas, pues desde lo que era la realidad del trabajo del varón, había que ayudar a resolver las situaciones de no trabajo. ¿Cuáles eran las situaciones de no trabajo? Pues la situación de trabajo era la enfermedad, la situación de no trabajo era el paro, la situación de no trabajo era la jubilación. Entonces el estado de bienestar venía a cubrir de alguna manera esas tres circunstancias, ¿no? Entonces, todo este cambio ha conllevado una transformación del estado de bienestar, de ahí que se habló cuando la ley de dependencia de lo que era el cuarto pilar del estado de bienestar, porque efectivamente haya habido una transformación. Tercero, la feminización de todo este sector. La economía de los cuidados ha recaído sobre las mujeres principalmente. Pues, de trabajadoras en el ámbito doméstico, trabajadoras en el ámbito de la dependencia, trabajadoras en los ámbitos del cuidado, y es un ámbito precarizado, con salarios bajos, con pocos derechos, en una clara situación de desigualdad estructural respecto de otros sectores con mayor presencia de varones. Se salvan pues, la educación pública, se salva la educación concertada y ciertos niveles profesionales de hospitales y centros de salud. Cuarto, las familias con más poder social han subcontratado en términos de economía informal a mujeres, normalmente inmigrantes, con bajos salarios, a menudo como internas, en condiciones, pues en ocasiones semifeudales, y bueno, pues se ha producido un poco el círculo vicioso del cuidado, ¿no? Los que pueden pagan por el trabajo doméstico, y por el otro lado, quienes cuidan, con salarios muy bajos y sin protección,
pues también tienen dificultad para cuidar a sus propias familias. Quinto, se ha producido sobrecarga de trabajo para la mujer, a pesar de una mayor responsabilización del varón en las tareas del cuidado de la familia y el hogar. Aún la mercantilización producida hay que tener enorme magnitud del trabajo no remunerado de cuidado que se desempeña en los hogares. Si se convierte el tiempo anual en cuidados, en jornadas completas en el sector servicios, la cifra, según diferentes estimaciones, alcanzaría 28 millones de empleos. Fijaros que hoy los empleos existentes en España alcanzan 20 millones, que ahora estamos nuevamente en el tope de trabajadores y de cotización a la seguridad social. Ya llegamos a ella en el año 2008, si mal no recuerdo, a los 20 millones. Luego vino la crisis de Lehman Brothers. Si traducimos lo que es el tiempo dedicado al cuidado hoy de una forma primaria en las familias, lo traducimos y lo convertimos en términos de horas y en términos de jornadas laborales, pues nos daría que habría 28 millones de personas más que las que realmente actualmente trabajan. ¿Y qué ocurre? Pues que es verdad que ha habido una responsabilización mayor de los varones, pero que todavía hoy ahí sigue habiendo una responsabilidad mayor de las mujeres en muchas familias. En definitiva, los cuidados están más visibles que en el siglo XVIII, con Adam Smith, pero siguen en la zona de penumbra de la sociedad. Dice Amaya Pérez Orozco que son la cara B del sistema, el extraordinario volumen de personas dedicadas al cuidado de forma remunerada o no remunerada, con una enorme diversidad de situaciones, hace que empiece a hablarse del cuidatoriado, un poco de alguna manera pues recordando pues aquello del sujeto del proletariado, porque asistimos a un hecho que todavía no tiene la visibilidad que debiera tener, pero que si analizamos las cosas pues con detenimiento y desde esta perspectiva del cuidado, pues lo que nos encontramos es con un volumen de personas y un peso en lo que es la sociedad pues realmente importante. Pasamos al punto 3, la economía del cuidado. Todas estas realidades se las agrupa desde el punto de vista económico como la economía del cuidado. Es un concepto nacido de la economía femenina. Tuvo su origen en el debate sobre el trabajo doméstico. Durante los años 70 se buscó interpretar el trabajo doméstico desde la relación de la economía capitalista con la división sexual del trabajo en una clase privilegiada, que era la de los maridos, y una clase subordinada, que era la de las amas de casa. Surge en ese marco el proyecto de contabilizar el trabajo de las mujeres, el intento de medir el uso del tiempo. Del trabajo doméstico se pasó al trabajo reproductivo, que pues también incluía la crianza, el cuidado de la prole, y posteriormente se pasó en el concepto al trabajo de los cuidados, con una acepción pues más amplia que incluía actividades que se realizan y las relaciones que se entablan para satisfacer necesidades materiales y necesidades emocionales de niños y de adultos dependientes. La economía del cuidado, hoy, pues con la evolución que ha ido teniendo el concepto, incluye todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Esto incluye autocuidado, cuidado directo de otros, provisión de precondiciones, gestión del cuidado, de necesidades de personas dependientes por edad o por condiciones o capacidades, independientemente de que se desarrollen en el ámbito del hogar, que se desarrollen por el tercer sector, que se desarrollen en el Estado, que se desarrollen desde el mercado. Esta comprensión pues, permite rastrear los modos en que el cuidado de dependientes se provee de diferentes esferas, hogares, comunidad, Estado, mercado, diferencias de género, de clase, generación, la provisión del cuidado, a través del concepto de la economía del cuidado
La economía feminista está consiguiendo, en primer término, visibilizar el rol sistémico del trabajo, de cuidado en la economía, rol sistémico del trabajo, de cuidado en la economía, y en segundo lugar, dar cuenta de las implicaciones que éste tiene para las mujeres. De forma extensiva, se habla de la crisis capitalista del cuidado para referirse a la paradoja de una sociedad que a la vez que retira los apoyos públicos para la reproducción social, para el cuidado, va a confinar a los cuidadores a agotadoras horas de trabajo mal pagados, acabando con las mismas capacidades sociales de las que el propio sistema depende. Vamos con el siguiente punto, el cuidado bien público, bien relacional. Cita Ira Bjork, que antes preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret Mead cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización de la humanidad. El alumno y sus compañeros pues, pensaban que pues, había del anzuelo, de la olla de barro o la piedra de moler, pero no, ella dijo que el primer signo de civilización pues, en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y que apareció curado, que apareció sanado. Smith explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes procurarte comida o agua ni huir del peligro, así que eres presa fácil de las bestias que rondan por ahí. Y ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso se le suelde por sí solo. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió, que le vendó y le inmovilizó la fractura, es decir, que lo cuidó. Margaret Mead no consideraba la tecnología como el primer signo de civilización, sino un fémur fracturado y sanado por el cuidado. Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización, explicó Mead. Nuestra humanidad se edifica sobre la experiencia de la vulnerabilidad y del cuidado para hacerla frente. Es algo que pues, apareció ayer en varias de las intervenciones. Es una experiencia anterior a la individuación misma, precede a la formación del yo, el cuidado. Pepe Laguna, un gran experto en toda esta materia, contando un hecho semejante referido a Atapuerca, concluye que el primer contrato social es un pacto de cuidados. Pero vayamos de Atapuerca a hoy, la pandemia. Entonces, entre las numerosas lecciones de la COVID, pues yo destacaría 4 que de alguna manera pues fueron surgiendo y pueden pues, como servir de síntesis de elementos que aparecieron ayer, ¿no? La primera, conciencia de vulnerabilidad. Cuando parecía estar la humanidad, ya estábamos ahí en el umbral del transhumanismo, ¿no? Pues la idea de la superlongevidad, la superinteligencia, el superbienestar, pues de la utopía transhumanista, pues la pandemia nos ha devuelto a la condición humana, somos vulnerables. La segunda lección, pues, que el cuidado de los unos para con los otros pues es necesidad esencial de las personas y los seres vivos, que somos por naturaleza interdependientes y ecodependientes. La tercera, pues ha puesto en evidencia las carencias del sistema de cuidados, rompiendo todas sus costuras, en particular en la atención a las personas en la vejez, en la dependencia y en la fragilidad de la salud. La cuarta, nos ha mostrado con claridad que el cuidado no es un asunto privado, sino que es un asunto público, pertenece al bien común, por lo que es necesaria una interpretación política del cuidado. Pero atención, es un bien relacional. No es privado, pero tampoco es meramente público. Requiere relacionalidad. Los afectos interpersonales forman parte de este bien público. Y esto quiero subrayarlo porque al final
en todo lo que ha sido la manera de entender el estado de bienestar, pues enseguida hemos depositado en el estado de bienestar la respuesta a multitud y claro, el estado de bienestar sí puede asegurar un conjunto de condiciones, pero lo que no puede acabar por facilitar pues, es ese afecto o ese vínculo correspondido. Entonces, de alguna manera, el carácter de lo que hablamos, el cuidado, precisamente va a apelar a la necesidad, que voy a ir insistiendo después, en lo que es el lema de estas jornadas, que es la sociedad de los cuidados, en la cual la sociedad de los cuidados es el fin y el estado de bienestar de alguna manera es un medio que ayuda, pero el fin no es el del estado de bienestar como tal. Es verdad que en todo esto no comenzamos de cero. Creo que hay que reconocer que a pesar de todas sus dificultades de implementación, sobre todo por falta de recursos financieros, en el año 2006 hubo una ley, la conocida como Ley de Dependencia, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que fue un primer paso. En su preámbulo dice, no hay que olvidar, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Hasta ese momento, los elementos fundamentales del estado de bienestar se centraban en la protección sanitaria y de la seguridad social. A partir de la ley de dependencia se configura un derecho subjetivo de atención al ciudadano en situación de dependencia y se crea un sistema de atención basado en la cooperación y la participación interinstitucional de las entidades, las familias y las propias personas dependientes. Esta ley, además, en el establecimiento de la atención, incorpora como elemento determinante la trama relacional primaria de las personas. Vamos con el siguiente punto, una economía para el cuidado y sostén de la vida. Sin embargo, así considerado, de la manera como hemos hablado de la economía de los cuidados, todavía se limita a una política sectorial. Diferentes autores consideran que el sistema de cuidados tiene capacidad para constituirse en un nuevo paradigma de organización de la sociedad y de reordenación de la política y la economía. La economía del cuidado, además de escrutar la desigualdad de género, se caracteriza por poner en el centro no tanto el buen funcionamiento de los mercados, un mercado eficiente, o los indicadores de crecimiento económico, sino la sostenibilidad de la vida. Esta es un poco más la perspectiva ecologista, ¿no? El objetivo de la economía no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. La preocupación así no está en la perfecta asignación de los recursos, sino en la mejor provisión para sostener la vida y reproducirla. La vida como horizonte de la economía, su reproducción, su cuidado como horizonte de la economía. El conflicto primordial no es capital-trabajo, sino capital-vida. Desde una perspectiva ecosocial, entender el cuidado como una actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y este mundo comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno relacional, los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida. Si tomamos los cuidados desde esta perspectiva como la cualidad humana que nos hace vivir con dignidad, bienestar y sentido, que nos constituye en personas, en familias, en sociedades, en civilizaciones vivas, no pueden ser considerados una realidad privada y marginal a las afueras del mercado. Si adoptamos como finalidad de los cuidados sostener la vida y reproducirla, tampoco pueden ser una realidad
supeditada a preparar y reponer al individuo para la actividad productiva, ni una realidad paliativa para quien queda descartado por enfermedad o por edad o por el sistema. No es el cuidado para el mercado, sino el mercado para el cuidado. Así tomado, pensar la sociedad desde los cuidados es una llamada a reorientar la relación de la economía con la sociedad. Y viene a cuento recordar a Karl Polanyi. En los últimos años es una persona que poco a poco se va recuperando. Él escribió un libro, La Gran Transformación, en 1944. Muy importante. Con el tema de Arizmendiarrieta, que has mencionado, Fernando, estuvimos invitados en la inauguración en Seúl del Instituto Karl Polanyi para la economía social en Asia. Y entonces, en todo lo que es el ámbito de la economía social en Asia, y allí tuve la oportunidad de conocer a la hija de Karl Polanyi, una canadiense, y yo realmente, cuando empecé a conocer y a leer a Karl Polanyi, fue con ocasión de aquel encuentro, ¿no? Entonces, él, claro, pues en el 1944, fijaros, habla pues ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues él, al final pues va desarrollando toda la tesis de que el mercado autorregulado pues ese es el que al final acaba trayendo la destrucción y acaba trayendo el fascismo. Y de alguna manera, claro, ha adquirido una actualidad, de alguna manera, en todo lo que ha sido los excesos del neoliberalismo, y por otro lado, pues la deriva un poco sorpresiva en la que nos estamos viendo, pues de una emergencia pues de elementos de vuelta pues a sistemas autoritarios o a populismos de tipo fascista, ¿no? Entonces, él, fijaros, decía que el mercado autorregulador convirtió el trabajo y la tierra en mercancías. Las personas y el medio ambiente quedaron subordinados a la economía como función del sistema económico. Lejos de servir a la sociedad, una economía hipertrofiada acabó disolviendo la misma sociedad, lo que llama el molino satánico. Una transformación social de carácter planetario que al final condujo a guerras de una intensidad sin precedentes, en el curso de las cuales una veintena de estados se destrozaron con estrépito. Al final, la guerra mundial tuvo mucho que ver, y toda la destrucción, con todo lo que había sido los excesos de un sistema económico capitalista pues, dejado a sí mismo, ¿no? Este diagnóstico, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta el fascismo europeo, ha recuperado actualidad bajo el neoliberalismo y la financiarización de la economía. Para Polanyi, la obstrucción de los liberales a la planificación, al dirigismo, a la protección social, había hecho inevitable la victoria del fascismo. Como alternativa, reivindicó incrustar de nuevo la economía en la sociedad. Pues él lo que observa es que respecto a formas económicas precapitalistas, lo que se produce es en el capitalismo es una economía que adquiere lógica propia, adquiere personalidad propia y se sale de la propia sociedad para al final acabar supeditando a la sociedad al sistema capitalista. Entonces él lo que plantea es que hay que recuperar una economía que se reintroduce en la sociedad al servicio de la propia sociedad. Y entonces, pues ahí hay principios moduladores del mercado, como son la reciprocidad, como es la redistribución, como es el intercambio, y que, claro, Polanyi, con lucidez, decía que frente a quienes plantean que esto es utópico, esto de querer reintroducir por la economía en la sociedad, pues que esto es utópico, pues él decía que sí, lo que es utópico es la idea de un mercado regulado a sí mismo. Una institución de estas características, claro, lo decía
En 1944 dice, no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre, sin romper la organización social y sin transformar su ecosistema en un desierto. Lo realista, esto ahora pues cito a Laguna, es aceptar la vulnerabilidad como clave de bóveda sobre la que construir la política. Ciertamente, edificar la sociedad de espaldas a nuestra frágil condición humana y a los requerimientos que ésta tiene es condenarse a cimentarla sobre arenas movedizas. Avanzamos con el siguiente punto, la cuidadanía, el cuidado como política. Colocar el cuidado como eje vertebrador de la convivencia social tiene un impacto en la política y en las políticas. Vamos primero con el impacto en la política y a continuación iremos en el siguiente punto con las políticas. En primer lugar, impacta en la idea de ciudadanía, porque enfatiza la responsabilidad singular de la persona en la construcción de la sociedad. Contraviene una idea de una democracia representativa, estatizada, que traslada al Estado el papel del sujeto de la transformación social. Ya descansa en el Estado, pagamos nuestros impuestos y descansa en el Estado la transformación social. Entonces, lo que hace es decir, no, tenemos una ciudadanía con derechos, pero también una ciudadanía con deberes. El cuidado encaja mejor en un modelo participativo de democracia. En un modelo representativo de democracia, el cuidado no pinta nada, no tiene lugar. En un modelo participativo de democracia, el cuidado tiene un lugar. Forma parte del ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía no solo sentirá permanentemente interpelada por las necesidades de sujetos vulnerables, sino que hará de la ética responsiva uno de los fundamentos determinantes. En segundo lugar, la afirmación jurídica de los derechos humanos pareció reconocer pues, a los seres humanos la ciudadanía, una condición pues, que le hacía sujeto de derechos. Sin embargo, la realidad muestra tozudamente que sin reconocimiento y sin protección real, tal ciudadanía es una falacia. Trayendo a nuestro tema, podemos decir que donde no existen cuidados, de hecho y en realidad, no existe ciudadanía. Los derechos son reales cuando hay una comunidad política proveedora de cuidados. Si no hay una comunidad política proveedora de cuidados, esos derechos no acaban siendo reales, acaban siendo una formulación en papel. En tercer término, la politización de los cuidados requiere el salto de la domus a la polis, lo que significa sacarlo de la opcionalidad de la benevolencia y hacerlos operar en el campo de los derechos cívicos exigibles. Es decir, que la atención a unos cuidados que son requisitos esenciales de la vida de la persona no es algo que puede ser simplemente objeto de la buena voluntad de mis vecinos, sino que es un derecho que puede formar parte de los derechos exigibles. El cuidado debe ser tratado como derecho. Todo el mundo tiene derecho a recibir un cuidado adecuado para toda su vida. Todo el mundo tiene derecho a participar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida. Todo el mundo tiene derecho a participar en un proceso público para juzgar cómo debería garantizar la sociedad esas dos premisas. Esto lo dice Tronto, que ayer ya Sebas Mora, al final de la intervención, pues ya citó a este autor que es un poco pionero de esta reflexión pues más política sobre los cuidados. Todo el mundo tiene derecho a recibir un cuidado adecuado. Todo el mundo tiene derecho a participar en relaciones de cuidado que den sentido a su vida. 3. Todo el mundo tiene derecho a participar en el proceso público para juzgar cómo debería garantizar la sociedad las dos premisas. En cuarto lugar, los cuidados están atravesados por relaciones de
poder. Y creo que esto es muy importante. Y creo que es muy importante analizárnoslo en la Iglesia. La relación de cuidado se define por una asimetría estructural que genera subordinación, dependencia o servilismo incompatibles con la idea de una ciudadanía democrática. Por ello, la prueba del algodón de un cuidado democrático es que dicha relación fomente relaciones igualitarias. Es determinante que el cuidado esté basada en un principio de reciprocidad. Todos necesitamos cuidados, todos podemos cuidar. Cada persona vive momentos en los que cambian sus funciones cuidadoras principales. Tenemos una relación diferente con los cuidados cuando somos niños, que cuando somos adultos, que cuando estamos en una situación de vejez. Es preciso democratizar el cuidado y combatir una concepción paternalista basada en la división entre quien da el cuidado y quien lo recibe. En quinto lugar, supone revisar el imaginario patriarcal de los cuidados que asigna de forma arquetípica lo público al varón y los cuidados reproductivos a la mujer. Los cuidados corresponden a todas, a todos, son un deber de ciudadanía. Es clave democratizar el cuidado y superar determinismos o naturalizaciones biológicas que asocian la asignación social de las áreas de cuidado a la maternidad biológica. Queremos democracia y eso significa compartir entre todas y todos de manera igual y justa las penas y las alegrías que implican los cuidados. También una reflexión de Tronto. De alguna manera, introducir desde el punto de vista de la reflexión política la cuestión del cuidado implica introducirlo dentro de todo lo que es nuestro proyecto democrático y todo lo que es nuestro ideal democrático. De tal manera que eso, pues, ¿queremos democracia? Bueno, pues entre otras cosas significa que todas y todos compartimos los cuidados. Sexto, el cuidado tiene un potencial como criterio para el reconocimiento social base de la pertenencia a una comunidad. La inclusión de la persona en la sociedad no se funda exclusivamente en la igualación de unas condiciones materiales o jurídicas, sino que reclama la experiencia psicosocial de sentirse acogida, cuidada y protegida. Esto salía ayer en la mesa cuando se hablaba del tema de los abusos. Pues, bueno, si es que lo importante es sentirte escuchado, sentirte reconocido, y solo ese hecho supone un proceso de reparación capital, ¿no? Entonces, al final, introducir la dinámica de los cuidados de una reflexión política reclama una idea de la construcción política en la que cuentan los vínculos y los afectos. Pues, a menudo parece que son los procesos de construcción política de tipo más jurídico, pues parece que son algo pues, separado, lejano de lo que son pues, los vínculos y los afectos. Pues no, lo que nos reclama una idea de los cuidados desde un proyecto pues, democrático precisamente es introducir en la construcción política esta cultura de los vínculos y los afectos. ¿Cómo vamos de tiempo, Fernando? 10 minutos. Muy bien. Nos quedan 2 puntos. En el primero, lo que plantearé será, pues, de alguna manera, políticas públicas a las que hay que atender desde este punto de vista. Y en el segundo, lo que hablaré será del papel de la Iglesia en esta sociedad de los cuidados. Si no fortalecemos políticas públicas de cuidados avanzadas y decididas, los cuidados descansarán sobre una pirámide de desigualdad, de género, étnica y de clase. Creo que ahí hay una cita de Pepa Torres, que sin política pública de cuidados se seguirán reproduciendo dinámicas sociales en las que terminen siendo las mujeres las que asuman el mayor peso en la provisión del cuidado, no de forma elegida, sino impuesta, o descargarlo sobre otras mujeres según la jerarquización de raza y clase, como sucede en las cadenas globales de cuidado. La ley de dependencia, hemos hablado, supuso un hito en la desprivatización del cuidado. La evaluación de lo ocurrido en la pandemia, desde la perspectiva de los cuidados, lleva hoy
a plantear la idea, el proyecto de un derecho universal al cuidado digno y la idea de instaurar un sistema público de cuidados. De alguna manera, pues dando un salto en lo que es, desde esta perspectiva de los cuidados, toda una evolución de lo que es el estado de bienestar. Pero antes de volver a poner el foco en la responsabilidad de las administraciones públicas, yo creo que es importante situar bien el horizonte. Lo decía antes, un sistema de servicios a los cuidados no es tanto un objetivo, sino un instrumento. Un horizonte de una sociedad con el horizonte de una sociedad de los cuidados. Es al conjunto de la sociedad, en la que están incluidas las administraciones públicas, pero no solo ellas, a quienes corresponden. Nos corresponde la responsabilidad de la reproducción de la vida y de su cuidado. Y esto pues tiene tres consecuencias. Una, que hay que sacar las políticas del cuidado del rincón de los servicios sociales. ¿No? Son un factor de reorientación y significación global de las políticas públicas, de todas. No solo estamos hablando de políticas de servicios sociales, no estamos hablando de todas. Luego pues mencionaré algunas. Hablaremos de fiscalidad y hablaremos de muchas más cosas. Si supone situar las políticas en clave de acción transformadora del sistema social, no en clave pues, bueno, pues de remiendos del sistema social. Y en tercer lugar, la tercera implicación es incorporar como actores del proceso al conjunto de la ciudadanía, familias, comunidades próximas, tramas relacionales, organizaciones de la sociedad civil, tercer sector, profesionales, también las empresas. En políticas públicas, pues hago aquí pues, un apunte que pues, bueno, pues es un poco rápido y sugerente, pero por lo menos sí nos da como una perspectiva de el amplio abanico de repercusiones que tiene incorporar en la perspectiva del cuidado en lo que es las políticas públicas, ¿no? Entonces, primera, voy a apuntar 12 así. Con 12, pues así pues es número bíblico que habla de plenitud y tal. Y entonces, bueno, pues 12. Igual esta la suma a esta otra para que me queden en 12, porque te quedan en 13, te quedan en 11 y parece que no queda. Bueno, primera, la atención política a la demografía. En tiempos de políticas cortoplacistas, la sociedad de los cuidados nos llama a los cambios de fondo de nuestra sociedad. Vamos, la sociedad de los cuidados nos habla de crisis de natalidad, nos habla de desafío migratorio, nos habla de aumento de esperanza de vida, nos habla de demografía global. Porque no solo nos importa la demografía en España, también nos importa la demografía en África. Y pues ahí tenemos pues, la crisis de la valla y la barbaridad de lo que ha sido el trato con los inmigrantes. Pero en una África que tiene una previsión de crecimiento demográfico pues, para el año 2050 de 2.500 millones de habitantes, las cosas hay que tomarlas con un poquito de perspectiva y con mayor radicalidad, ¿no? Bueno, 2. La consideración social y política de las familias. A menudo las familias son como un sujeto insuficientemente considerado en lo que es la acción política. Incluso más en lo que es la acción política de la izquierda, en la que igual pues la familia se tiende a considerar como una bandera de la derecha. Pero políticas de apoyo a la natalidad, permisos por nacimiento, políticas de conciliación laboral, de reducción de jornada, políticas de racionalización de los horarios, el impulso a la corresponsabilidad de los varones, la centralidad de la protección de los niños. Aquí ayer aparecía todo el tema de la prevención de los entornos seguros, ¿no? Que como en la base de la pederastia estaba un descuidado, ¿no? Entonces, un descuidado de los propios niños. Entonces, bueno, pues todo lo que es... Ahí hay un conjunto de políticas que, si colocamos los cuidados en el centro,
corren y también entran a formar parte del foco de lo que es la acción de la transformación de la sociedad. Tercero, fortalecer comunidades de cuidados. Detener la destrucción del tejido comunitario vecinal y el nuevo impulso a través de una ingeniería social pública. Hace unos días pues, en Sestao, en mi municipio, un vídeo sobre pues, relatos orales de mujeres en los años 50, 60 en Bilbao, en Vizcaya, y en el que, por cierto, aparecía Jesús Martín, cuando era cura joven, conciliario de la UAC, que en Badajoz desarrolló así un poco sus últimas etapas de vida, que estáis por aquí varios de Badajoz. Y claro, pues por ejemplo hablaban de cómo, pues cómo construían la chabola en una noche y cómo era un trabajo comunitario en el que todos, en una noche, todos los vecinos pues construían la chabola y eso impedía que el ayuntamiento las pudiera derribar, porque si la chabola estaba en construcción, pues venía el ayuntamiento, no tiene permiso, pero si ya la chabola en el transcurso de la noche estaba construida y ya estaban durmiendo personas, ya no podía derribarla, ¿no? Entonces, todo ello hablaba de un trabajo comunitario, ¿no? Entonces, está claro que yo personalmente pues he vivido de chaval pues con las llaves en la puerta de casa y pues íbamos pasando los chavales de unas casas a otras. ¿Y qué ocurre? Pues que en estos momentos estamos asistiendo pues, a una destrucción pues, de lo que es todas las relaciones de vecindad y del tejido comunitario. Entonces, precisamente una entrevista que le hacía Sebas Mora a Fernando Fantova en Iglesia Viva, vais a permitir un minuto de propaganda, de publicidad. El anteúltimo número se titula Comunidad de Cuidados. Precisamente pues, aborda en varios artículos y hay una entrevista de Sebas Mora a Fernando Fantova que me parece que es muy buena. Entonces, pues él dice, Fernando, que la dimensión comunitaria exige una cierta ingeniería social pública para su emergencia y consolidación. Dice, no podemos vivir con la ingenuidad banal que espera que lo comunitario brote espontáneamente. Pues al final pues requieres una política de sostenimiento del comercio de proximidad, requieres unas políticas de promoción pues, de unas determinadas fiestas de barrio, no solo de fiestas patronales de ciudad, sino de barrio. O sea, necesitas cómo apoyar. Entonces, que los servicios sociales no deben limitarse a lo que es una acción pues, personal de atención, sino que también los servicios o la política social de un municipio pues, necesita impulsar todo lo que son las experiencias de tejido y de trama informal comunitaria. 4. Ahora que está allí Antonio, la centralidad de las políticas de sostenibilidad. O sea, al final, pues lo que dice Laudato Si, no es que son dos crisis separadas, sino que es una misma crisis social y medioambiental, ¿no? Entonces, al final, el cuidado también nos está hablando no solo del cuidado de las personas, sino del cuidado del entorno, ¿no? Entonces, al final, todo lo que es impulsar el cuidado en el conjunto de las políticas también incluye todo lo que son las políticas de sostenibilidad, economía descarbonizada, en movilidad, vivienda, industria, economía circular, cambio de modelo energético hacia fuentes renovables, rediseño ecológico de las ciudades, estilos de vida sostenibles en alimentación, vestido, movilidad, domótica. 5. Municipalismo de los cuidados. Ordenar el urbanismo y la actividad económica al servicio de objetivos de cuidado y de salud. Entonces, pensar las políticas de los municipios en clave de cuidados. Políticas para un trabajo digno en el sector de los cuidados. Dignificación de condiciones y de derechos del trabajo del hogar. Se calcula, esto salía antes de ayer en El País, que en España trabajan de empleadas del hogar 570.000
personas, de las cuales 200.000 están sin regularizar. 200.000 sin regularizar. Pues, luego está el ámbito de las residencias, en los cuales los sueldos son pírricos. El sector de las residencias, vamos, es que está, bueno, vamos, es sector low cost totalmente, ¿no? Y luego, por otro lado, aquí está todo el tema de combate de sesgos de género en el sector de los cuidados. Lo mismo que nos estamos planteando, pues que en la educación, en todo lo que es el tema de los estudios de ingeniería, de matemáticas, de informática y tal, pues haya que impulsar la presencia de mujeres, pues aquí lo que hay que impulsar es la presencia de varones en todo lo que es el sector de los cuidados. Séptimo, la humanización y personalización del sistema sociosanitario, ¿no? Fórmulas menos masificadas y burocratizadas de residencias. Otras fórmulas, viviendas colaborativas. Fijaros, ayer mismo hubo una reunión de todas las comunidades autónomas, de responsables políticos de los temas de residencias, y por un solo voto salió reducir que el tope de las residencias fuera de 150 personas, pero solo por un voto salió, o sea, por pocas no sale, y claro, es bastante obvio que hay que limitar. Y luego, en el trabajo de las residencias, pues el aumentar el número de personas, lo que es la atención. El papel crucial, octavo, de los migrantes en una sociedad de los cuidados. Al final, tú metes los cuidados y también te entran las políticas migratorias, porque, por un lado, te encuentras que, pues, de alguna manera es destinatario de cuidado, la persona migrante, el acoger, proteger, promover, integrar del Papa Francisco. De otro, el papel que tienen los cuidados, las personas migrantes. O sea, tienen un papel central en todo lo que es la atención de los cuidados. Atención a políticas que vigilen y humanicen las cadenas globales de cuidados. Noveno, una revisión del papel de las administraciones públicas en el estado de bienestar. Una acción política mucho más basada en múltiples formas de corresponsabilidad y partenariado. Los cuidados no pueden estar sometidos al ánimo de grupo, al ánimo de lucro. Todo el tema de las alianzas de lo público y lo social comunitario. Cláusulas sociales. Aquí, pues, el papel del tercer sector, pues, es un papel importante. Yo recuerdo que hace, pues, unos años, pues, hicimos una reflexión desde el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, en la que participó el que ahora mismo es el alcalde de Bilbao, cuando aquello estaba de responsable de Diputación Foral de Vizcaya, y entonces pues se planteó con fuerza todo lo que era, pues, en las políticas sociales de la Diputación, la presencia o no del tercer sector, ¿no? Entonces, pues ahí estaban en la clave, pues, de ir dando cancha a empresas privadas puras, que lo mismo trabajan en este sector que en el de la consultoría. Vamos, yo creo, si mal no recuerdo, hay un momento en el que la consultora, creo que era KPLG, KPMG, estaba entrando en el sector de las residencias, ¿no? Entonces, dices, bueno, o sea, el sector del cuidado requiere de las empresas que hay entren a colaborar con las administraciones públicas de un determinado, de una determinados valores, de un determinado ethos, ¿no? Bueno, décimo, la centralidad y universalidad de las políticas sociales, que a menudo son consideradas políticas de segundo orden. Entonces, es necesario cambiar la percepción de políticas asistenciales para grupos particulares, ¿no? La ampliación del estado de bienestar hacia nuevas situaciones como la soledad, que ayer Sebas también lo planteaba, ¿no? El tema de la cómo no se había planteado que la soledad no deseada, la falta de vínculos, la privación de capital social pueda ser efectivamente, pues, un ámbito de atención y de cuidado, ¿no?
La función de cuidado de las políticas públicas predistributivas del estado de bienestar, la importancia de políticas de ingreso mínimo, de pensiones, servicios universales de la educación, 0,3, la incorporación de la salud mental en condiciones al sistema sanitario que no está. El desarrollo de cuidados paliativos, también forma parte de un poco de todo este abanico. Y ya voy con la 12, pues que al final Arizmendiarrieta solía decir que lo social debe acreditarse por lo económico, no menos que lo económico debe autentificarse por lo social. Él, de alguna manera, decía, no, es que lo económico está al servicio de la sociedad, pero también es verdad que los proyectos sociales no pueden estar exentos de su viabilidad económica. Entonces, bueno, aquí hay todo un trabajo en el ámbito de la fiscalidad que es muy importante y en el cual, bueno, pues creo que en la Iglesia podríamos hacer muchísimo más por contribuir a la legitimación moral de todo lo que es el ámbito de la fiscalidad. Hablamos muy bien de Cáritas, perdón, Vicente, muy bien de Cáritas y tal, pero es que la gran Cáritas es la fiscalidad, es la gran Cáritas del sistema. Entonces, siquiera solo que asociáramos Cáritas con fiscalidad, ya, joder, ya contribuiríamos a un cambio de imaginario y de esquema de qué significa la fiscalidad. Es la gran forma de solidaridad, de redistribución social, ¿no? Bueno, y vamos con el último punto. La Iglesia, comunidad de cuidados en una cultura del cuidado. Así como el reto ecológico pues, representa una oportunidad para este reto de la sociedad de los cuidados, pero yo creo que hay una diferencia muy importante. En este punto, la Iglesia acumula una gran riqueza simbólica, una amplia gama de prácticas y una gran tradición de pensamiento. Hoy la Iglesia ya es una comunidad de cuidados. Yo destacaría la praxis de Cáritas, de Manos Unidas, o en el campo de la salud, en el penitenciario, que ayer hubo una, en el de toxicomanías, en el de trata, también la ingente tarea de la educación formal y no formal. Pero es que hasta la vida que se genera en torno a una parroquia, en cada pueblo o barrio, es también una realidad de cuidado mutuo. Es verdad, ayer decía Sebas que se está produciendo ahí como un deterioro de la parroquia como lugar antropológico, ¿no? Bueno, sí, pero yo se analizo en mi municipio, que no es un municipio pequeño, no es un municipio castellano de pocos habitantes, sino que es un municipio de 28.000 habitantes, hoy la Iglesia en su convocatoria semanal, en la gente que se encuentra antes de la celebración, en la gente que sale después de la celebración, en los vínculos, ahí sigue habiendo construcción de comunidad de cuidados. ¿Y qué es de tal? ¿Y qué es de cual? Esta no ha venido, que está enferma, que tal, que cual. Ahí hay un sistema muy elemental, muy primario de comunidad de cuidados, pero creo que en la sociedad a la que vamos hoy tiene un valor inestimable. Así como el pensamiento feminista ha realizado una importante contribución al dimensionamiento público de los cuidados, la tradición cristiana tiene una perspectiva propia, una plusvalía, diría que imprescindible para la construcción de la sociedad de los cuidados. Y lo que puede ser nuestra aportación más propia, que es la contribución a una cultura del cuidado, ¿no? Me vais a permitir un excursus. Cuando ayer se hablaba del tema de los abusos, fijaros, en todo lo que es el proceso de secularización de la sociedad española, muy acelerado, hay dos ámbitos en los que hay como dos ámbitos de resistencia a esa corriente del río. Uno es el de la religiosidad popular, el otro es el de la educación de los hijos. Entonces, a pesar de la secularización que hay, todavía
el número de padres que confían en la Iglesia para llevar a sus hijos a colegios religiosos, el número de padres que confían en la Iglesia para llevar a sus hijos a los grupos Scout, el grupo de los padres que todavía confían en que los hijos hagan clases de religión en la escuela pública, cuando ellos ya no tienen apenas ninguna relación con la Iglesia. Ahí hay una confianza en que desde el punto de vista de la transmisión de los valores, la Iglesia sigue siendo una institución de confianza para los propios padres en la educación de sus hijos, sobre todo cuando los hijos ya poco a poco van dando pasos y van saliendo un poco del ámbito materno y van adentrándose en la sociedad familiar y van adentrándose en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cómo nos situemos como Iglesia ante lo que han sido los abusos o lo que pueden ser los abusos es capital, porque es que afecta a una confianza, a un hilo de confianza muy, muy importante. Y los abusos, ayer también salía algo que quisiera subrayar, que es que lo que más duele no es igual el momento del abuso, que sí, sino que hoy como Iglesia hagas una revictimación, que hoy como Iglesia no seas capaz de reconocer esa realidad y de saber actuar con ella. Y creo que en ese sentido, precisamente, ese crédito que la Iglesia tiene en lo que es la cultura de los cuidados, que lo tenemos, está en juego ante el conjunto de la sociedad en lo que es la manera de situarnos en una gestión como es todo lo que es la pederastia en la Iglesia. Cierro el excursus. ¿Cuáles son un poco elementos de la tradición cristiana? Primero, voy haciéndolo rápido, sobre la conciencia de vulnerabilidad. Yo creo que en debate con el humanismo autosuficiente y con el transhumanismo, la vulnerabilidad para nosotros no es algo sobrevenido de forma casual o fatal, sino que es una dimensión del ser y de la existencia del ser humano. Forma parte de la antropología cristiana más básica, la concepción de los seres humanos como criaturas, como toda la creación de la que somos parte, creados por Dios, hechos de barro. La conciencia de limitación tiene una de acabadas pues en el miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. La condición humana es perecedera, temporal. El conjunto de la experiencia religiosa está marcada de origen por la conciencia no solo individual, sino social de una existencia heterónoma, que es el hombre, para que te acuerdes de él, nos dice el Salmo 8. No es pesimista acerca del ser humano. El ser humano es imagen de Dios, llamado a ser perfecto, en la vida plena, cuando Dios sea todo en todo, pero es realista y consciente de la vulnerabilidad de nuestra condición creatural. En segundo lugar, en debate con Adam Smith. El corazón invisible, ese que ni cabe en su pensamiento, es precisamente para la tradición judeocristiana el principio y el fin de todo, no el interés propio. El amor de Dios inscrito en el ser humano, creado en toda la creación, nos llama a la responsabilidad personal por el otro, especialmente por la persona vulnerable. ¿Dónde está tu hermano? Nos dice el Génesis. Es el mismo Dios de la misericordia quien cuida y protege. El Señor protege al extranjero y sostiene a la viuda, nos dice el Salmo 146. Este amor es el que nos da sentido y plenitud. El Evangelio del buen samaritano puede considerarse paradigma de la acción del cuidado en el mundo. Es curioso porque las lecturas que he ido haciendo me he encontrado con un texto de Fisher y Tronto que especifican como 4 fases del cuidado, que luego le han añadido una 5ª fase del cuidado, y es curioso porque es que hay un paralelismo total con lo que es el proceso del cuidado en la parábola del buen samaritano, ¿no? Ve, se compadece, se detiene, le cura, carga con él y le deja en condiciones de recuperar la salud y su vida. En tercer lugar, el pensamiento político, también el feminista en su reflexión sobre el cuidado, no acaba de proponer el amor. Sí, trabaja desde la desigualdad, trabaja desde la injusticia, pero proponer el amor, el interpersonal, social y político, la caritas política, es
que es crucial en la propuesta cristiana de la transformación de la sociedad, pues creo que efectivamente, o sea, ahí tenemos una aportación clave en lo que es la legitimación de lo que es una sociedad de los cuidados, ¿no? Fijaros que en Laudato Si, Francisco habla de la cultura del cuidado, habla de la promoción de una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común es una forma excelente de la caridad, como no solo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las macrorrelaciones sociales, económicas, políticas. Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una civilización del amor. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. Para plasmar una sociedad más humana, más digna, es necesario revalorizar el amor en la vida social. En este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Esto lo habla para el ámbito medioambiental, pero ya vais a ver al final cómo también se refiere a la hora de hablar del cuidado para las personas. Cuarto, la centralidad de la fraternidad en los valores configuradores de la vida pública. Fratelli Tutti supone que hemos iniciado la sesión de esta mañana recordando Fratelli Tutti, supone una reivindicación de un polo olvidado de la tríada de la modernidad, la fraternidad. ¿Qué ocurre sin ella? Dice Fratelli Tutti que la libertad enflaquece, acabando en reivindicación de autonomía para pertenecer a alguien o algo o solo para poseer y disfrutar. Que la igualdad queda como un concepto abstracto, sin fraternidad. Todos los seres humanos son iguales, lo que acaba convirtiendo en un club reservado y cerrado de socios privilegiados. Sin fraternidad, la libertad y la igualdad acaban presas de una interpretación teñida de individualismo, el cual, en último término, no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. En la tradición cristiana somos iguales y libres porque somos hermanos, hermanas y no al revés. La dignidad y la igualdad nacen de la fraternidad y esta de la filiación. Somos hijos e hijas de un mismo Padre. La Carta de los Derechos Humanos tiene un enfoque protectivo, se detiene a definir condiciones mínimas de igualdad, de libertad individual o de grupo que los estados y las leyes deben garantizar. La fraternidad, añade, es proactiva, interpela a cada uno, a cada una a desarrollar actitudes y actuar en favor de los hermanos y hermanas. En quinto lugar, la responsabilidad individual. El Evangelio no dice nada sobre si Dios sentará en el banquillo del juicio final a los estados, pero sí a cada persona en singular. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Aquí tengo una reflexión que igual ahora es un poco complejo, no entro, concluyo, que es de Leonard de Cohen, el filósofo neocantiano, pero no voy a entrar ahora en ella porque me requeriría mayores explicaciones. Sexto, la actualidad del principio de subsidiariedad. Hay que ser más exigentes con las administraciones públicas para doblegar el poderoso afán desordenado de lucro en beneficio de una sociedad más humana. Al estado de bienestar le corresponde multitud de obligaciones en la construcción de la sociedad de los cuidados, pero no podemos eludir que los que nos corresponden como ciudadanía, familias, comunidades, tercer sector. Centesimus Annus de Juan Pablo II tiene toda una reflexión sobre la subjetividad de la sociedad, pues que creo que es perfectamente aplicable, ¿no? Cada instancia social, con ese principio de subsidiariedad, actúe en su ámbito en aquello que pueda llegar a hacer que la instancia superior, por su parte, asuma la competencia en aquello que las inferiores no alcanzan. Y séptimo, la doctrina social de la Iglesia hace también un llamamiento a las empresas en la sociedad de los cuidados. Frente al esquema que asigna a la empresa la obtención de la riqueza
y al Estado la distribución justa y solidaria de la misma, plantea que la misma empresa es sujeto corresponsable de la solidaridad social. La solidaridad desde el punto de vista católico es que todos se sientan responsables de todos, no solo el Estado, dice Caritas in Veritate. Lo determinante es su disponibilidad para concebir la ganancia como un instrumento para alcanzar objetivos de humanización del mercado y de la sociedad. Son empresas que hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y plena de los deberes por parte de los agentes económicos y que desde su pluralidad de formas institucionales promueven un mercado más cívico. Concluyo. Francisco ya en Evangelii Gaudium tituló un epígrafe así que ponía cuidar la fragilidad. Decía, los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan avanzar en la vida. Incluía entre ellos los migrantes, las mujeres que sufren discriminación, los niños que van a nacer y toda la creación. Antes de Laudato Si, ya apelaba a la vocación del cuidado. Decía así Evangelii Gaudium: pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís. Todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hay muchas cuestiones aquí metidas, y por eso también el que pudiéramos dar oportunidad a todos los que están siguiendo el curso de forma telemática, y yo creo que vamos a empezar por ellos, sí, para que pueda ser esto muy participativo. Sí, Carlos, muchas reflexiones, mucho agradecimiento por la ponencia, muchas observaciones. Dicen efectivamente que hasta ahora y todavía queda mucho por cambiar para que no recaiga el cuidado solo en las mujeres, que bueno, pues todavía el patriarcado, digamos, esta sociedad en la que bueno, la mujer sigue siendo la que se ocupa del cuidado de las personas de forma no remunerada, pues sigue siendo la tónica, ¿no? Y hay algunas cuestiones, algunas preguntas interesantes. Mercedes te da la enhorabuena. Dice que, bueno, pues que le ha gustado mucho la ponencia, que le parece que la idea de la sociedad del cuidado es muy difícilmente aplicable en nuestra sociedad cuando vivimos en unas políticas cortoplacistas con miras a máximo 4 años y con mensajes populistas que calan fácilmente en la sociedad. Pero hace una pregunta muy concreta. Dice, ¿cómo podríamos formar en la sociedad del cuidado en las escuelas? Que es, creo, el punto de partida. ¿Y cómo podríamos incluir en nuestra mirada la sociedad del cuidado nuestra mirada de esa sociedad del cuidado en las organizaciones que trabajamos en cooperación? 2 ámbitos, las escuelas y la cooperación. Pues por ir a una cuestión concreta, yo creo que es algo conocido en el ámbito educativo, que es todo lo que es toda la dinámica del aprendizaje-servicio, ¿no? Yo creo que hay ahí toda una forma de entender la relación de la escuela con la sociedad y todo lo que es el aprendizaje vinculado precisamente a la responsabilidad social, a la intervención en el entorno y por lo menos, por ejemplo, en Bilbao, en la diócesis, desde el ámbito de los colegios diocesanos, está trabajando con Caritas para desarrollar experiencias de aprendizaje servicio. Y vamos, creo que es una buena fórmula porque esto no se aprende con teoría, sino que esto se aprende desde una experiencia práctica. No sé si hay alguna pregunta en sala, si no, José Ramón. Muchas gracias, Carlos, por tus reflexiones. Yo tengo 2 preguntas. Cuando dices que una de las lecciones aprendidas de la pandemia es que hemos reconocido la condición de vulnerabilidad como elemento esencial antropológico, ¿estás expresando realmente un hecho o más un deseo? Y la segunda pregunta,
es lo mismo, pero en relación al cuidado como elemento central de la política y de las políticas públicas. Llevamos 2 años y pico largos de pandemia. Realmente hemos tomado como sociedad y como administraciones públicas en los diferentes niveles eso. Y pongo el ejemplo que tú mismo aducías. Las ínfimas condiciones económicas de los trabajadores en las residencias privadas, tanto lucrativas como no lucrativas. No hemos sido capaces ni siquiera de mejorar el convenio laboral. Y el sistema sanitario público en este momento le está robando el personal de enfermería a las residencias privadas, porque paga 1/3 más. Y las administraciones públicas lo único que están haciendo en todo el territorio nacional es, cuando va el inspector a la residencia de mayores, no hay suficiente personal de enfermería, expediente sancionador, sanción de 4.000, 5.000, 6.000 euros en función de la calificación, pero no se resuelve el problema. Y en este momento está trabajando personal de enfermería en residencias de ancianos con titulación no homologada, de tal forma que no figuran oficialmente ni pueden firmar nada. Las administraciones lo saben, pero tampoco estamos agilizando los procesos de homologación de las profesiones. Y los sindicatos de enfermería ayer le transmitían al gobierno la amenaza, entre comillas, de que en los próximos años 20.000 profesionales de enfermería iban a pedir la jubilación anticipada en función de la peligrosidad y de las condiciones difíciles en las que estaban ejerciendo el trabajo. Efectivamente, bueno, yo sí creo que ha habido una experiencia social de vulnerabilidad y que hemos sido conscientes de esta experiencia social de vulnerabilidad y que nos ha sorprendido y que no formaba parte de nuestro esquema mental. Efectivamente, que hayamos sacado todas las consecuencias de esa condición, pues no, creo que francamente no se puede extraer de ello. Sí creo en positivo que hemos tomado más conciencia del valor del cuidado de los unos con los otros. Yo eso sí te diría que en eso ha habido como un aumento de conciencia social. Desde el punto de vista de lo que son las implicaciones de todo lo que es la experiencia de la pandemia, desde el punto de vista de los recursos económicos destinados a todo lo que son los sistemas diferentes de cuidados, pues francamente creo que hay una situación de limitación de recursos importantes, de endeudamiento del Estado importante y francamente creo que en eso no se están dando los pasos que serían necesarios, ¿no? Y que ahí nos encontramos con una enorme contradicción entre lo que puede ser deseable y lo que en la práctica se está desarrollando. Lo mismo que vimos con la ley de dependencia. Ciertamente todo lo que es el desarrollo del sistema de cuidados en todo aquello que dependa del Estado y del sistema de las administraciones públicas, pues conlleva de gasto que hoy por hoy limita enormemente lo que es el desarrollo de un sistema como debiera ser. Incluso en el ámbito sanitario, que no lo has mencionado, se está produciendo un deterioro considerable en todo lo que son las condiciones salariales de estabilidad de personal de enfermería y de personal médico, ¿no?
Yo ahí, por poner algún elemento positivo, por ejemplo, justo en los años antes a la pandemia, se produjo un proceso allí en el País Vasco vinculado al grupo Mondragón, en el cual se dio el paso de cooperativización del sector de las residencias. Entonces hay una cooperativa que se llama gestión de residuos, o sea, de servicios residenciales, gestión de servicios GSR, que precisamente para intentar de alguna manera dignificar las condiciones de trabajo de las trabajadoras en el ámbito de las residencias, porque no todas, pero la mayoría sí son mujeres, pues ahí sí se han producido pues, pasos importantes, ¿no? La realidad es la que has puesto de manifiesto. Y vamos a ver qué es lo que podemos ir empujando, pero eso también va a depender de la conciencia de los ciudadanos y de la exigencia que los ciudadanos hagamos a nuestros políticos. Vamos a dar paso a alguna otra pregunta. Precisamente, Carlos, esta última frase que has dicho me viene muy bien para la pregunta que lanza María. Ella dice que, bueno, aparte de la falta de medios públicos para hacerse cargo del cuidado, porque estaba el debate de si el cuidado era del ámbito público o del ámbito privado, en una sociedad cada vez más envejecida, pues tú lo has dicho, cada vez es más difícil, ¿no?, que el Estado se encargue de todo. Pero aparte, ella la pregunta que se hace es ¿cómo confiar el cuidado al Estado o a los políticos cuando hay cada vez más desconfianza hacia los políticos que nos gobiernan, ¿no? Más desafección política que se traduce en una polarización cada vez más extrema? Eso es otro tema. Ese es otro tema que va más allá. Está claro que hay una crisis de representación política grave. Yo la coloco en el 15M. A veces se sacan otro tipo de lecturas, pero uno de los eslogans del 15M fue no nos representan. El 15M tuvo que ver con la crisis de Lehman Brothers y con las dificultades que los poderes públicos tuvieron para afrontar los impactos de la crisis financiera, de la gran recesión que se produjo y la debilidad que quedaron las personas, las familias ante aquella crisis, ¿no? Entonces, de ahí viene todo un proceso de crisis de representación política que primero entró pues, en el ámbito de la izquierda con la crisis del Partido Socialista y el inicio de Podemos, que luego entró también en el ámbito catalán, aunque a menudo no se analiza desde esa clave, pero en Cataluña se produjo una crisis de representación política grave. Recordar que tuvo que entrar Artur Mas en helicóptero al Parlamento, fruto de la aplicación de las medidas de austeridad, políticas de austeridad para hacer frente a la crisis. Y luego pues, se ha ido produciendo hasta en el ámbito de la derecha, con lo que ha sido pues, lo que es pues, Ciudadanos por un lado, el Partido Popular y Vox por otro lado. Entonces, bueno, pues hay en ese proceso de crisis de representación, bueno, pues todavía no se ha producido una estabilización. Incluso esa crisis de representación llega hasta el punto ahora pues, de los partidos provinciales. Y esto se traslada pues, a un Parlamento muy fragmentado, como no lo ha habido en toda la democracia, y con toda una fragmentación política que hace muy difícil de sacar adelante la acción política. Pero yo, francamente, creo que menos mal que existe la política, o sea, y menos mal que existen los ayuntamientos y menos mal que existen los gobiernos, porque es que, o sea, ¿os imagináis que hacemos frente a la pandemia sin Unión Europea, que hacemos frente a la pandemia sin una
coordinación del Estado con las comunidades autónomas. ¿Os imagináis que hubiera podido pasar? Entonces, yo en ese sentido hago un más allá de todo lo que son los elementos que hay de polarización y de fragmentación y de crisis de representación, que sin embargo consideramos que hoy todavía la política sigue siendo la gran constructora de bien común, y que las leyes que nos hemos dado, las normas que nos hemos dado, pues al final ayudan a que efectivamente haya construcción de bien común y haya práctica de bien común. Muy bien. Estamos fuera de hora y realmente la ponencia de Carlos es que tiene muchas cuestiones. Algunas se han puesto aquí sobre la mesa, pero no cabe duda que, por ejemplo, el tema sanidad y economía, es decir, no solo por ver cómo se resuelve mejor el ámbito de la salud, sino una sociedad que hace una opción por el cuidado, tiene que prepararse de otra forma para tener los recursos que sean viables para eso, porque si no, hacemos un poco brindis al sol. Os comento que todas las ponencias, a medida que las vayamos recibiendo de los autores, estarán volcadas tanto en la web, en donde están los materiales, como en la web de la Fundación Pablo VI a partir de mañana. Iremos poniendo los textos conforme vayan viniendo y realmente los temas, como veis, no tienen una solución única ni cerrada. La política pues va en esa dirección, ¿no? Le agradecemos a Carlos su presencia, siempre está con nosotros en los distintos ámbitos en los que hacemos reflexión y vamos a descansar un rato hasta las 12, que está Emma ya por ahí, tendrá su ponencia. Así que vamos a tomar un café y a airearnos un poco.